con todos, bienvenidos a otro programa de Hoja de Ruta Radio desde abajo. Les agradecemos su sintonía. El día de hoy nos acompaña Ramiro Cabrera. Él es un antropólogo que reside en la provincia del Carchi y nos viene a comentar aquí un poco de la realidad de la frontera y también los aportes que él ha tenido desde su profesión como antropólogo y sobre todo desde los aportes que ha podido generar en la Casa de la Cultura desde el núcleo del Carchi. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Sí, pues es un gusto, muchas gracias por la oportunidad. Estoy contento de poder conversar contigo y a través de esta página con mucha gente, ¿no? Pues para que conozcan un poco de la realidad que vivimos acá. Cuéntanos desde tu perspectiva como antropólogo, ¿qué podemos encontrar en Carchi? ¿Por qué es especial, digamos, de esta frontera? Cuando nosotros hablamos de una frontera ya nos demarca en un territorio, ¿no? Entonces, ¿por qué es especial estas dinámicas fronterizas? ¿Por qué son especiales? ¿Qué encontramos en frontera que no podamos encontrar en los centros? Bueno, te voy a contar desde mi experiencia. Sobre todo es un tema humano que, eh, pues, la gente que puede venir por acá puede conocer y encontrar, ¿no? Este, te voy a contar así. Yo vivo aproximadamente a unos 3 kilómetros de la frontera y mis actividades son entrevistar a las personas mayores, a los ancianos y trabajar con las comunidades de aquí del punto, ¿no? Eh, Rumichaca, que es justamente el puente fronterizo. Y me interesé por este tema porque, primero, nuestros ancianos son contenedores de memoria fabulosos, ¿no? Claro, igual que en cualquier parte del mundo. Y justamente en esta epidemia yo consideré de que muchos de ellos quizá ya no los vayamos a tener mucho tiempo, porque pues, las personas ancianas son las más vulnerables. Así es que diseñé mi propio programa de poder rescatar esas memorias y me ponía todas las protecciones del caso y entonces salía a buscarles y a entrevistarles. Me llamó mucho la atención la tranquilidad de ellos, su enorme calidez, ¿no? Y en el campo podían relatarme cómo era este escenario antes de que yo naciera, ¿no es cierto? Y también cómo ellos han ido viendo este cambio, viviendo este cambio hasta la realidad actual. La frontera en estos 3 últimos meses se hizo un territorio no muy agradable, un territorio en el que las personas no quisieran estar, ¿no? Encontrabas, por ejemplo, una Panamericana vacía, únicamente transitada por los migrantes venezolanos que trataban de salir del país, muy escasa presencia, casi nula, ¿no? Una presencia policial, de manera que si tú, o sea, comenzabas a caminar estos sitios, bueno, yo utilizo la bicicleta, daba un poco de miedo, la verdad, un poco de inseguridad, porque pues no había nadie, ¿no? Y ese como un primer escenario. El segundo, al lado izquierdo, siempre el río Carchi, que es la barrera a la que tienen que acceder y atravesar, ¿no? Tanto los migrantes como las personas que hacen este comercio informal o que se les llama los contrabandistas. Antes nosotros les denominábamos los cacharreros, ¿ya? Bueno, entonces, desde estas comunidades que están en la parte alta, desde estos terrenos y estas casas tan bonitas, casas tradicionales, nosotros mirábamos este dilema, ¿sí? Enormes filas de migrantes venezolanos atravesando el río Carchi, siendo conducidos a través de colinas eh, ásperas, con sus maletas, con sus niños y con todo su drama. Muchas veces yo me topé con ellos, con pelotones, con caravanas en realidad, sin saber qué hacer porque ya la frontera estaba cerrada. Si llegaban hasta el puente de Rumichaca, necesariamente tenían que regresarse porque ahí no había solución. La frontera estuvo cerrada desde el inicio de la epidemia, es decir, aproximadamente desde mediados de marzo, y no hubo ninguna solución ahí. Hubieron enfrentamientos con la policía colombiana, se les lanzaron gases a los migrantes,
Entonces todo se transformó pues en un escenario bastante triste, la verdad. En esos aproximadamente 2 kilómetros que está desde el inicio de Tulcán hasta Rumichaca, el sitio más desierto que te podría decir en la Panamericana, estos migrantes empezaban a regresarse para de pronto desde la ciudad de Tulcán redireccionarse hacia la frontera buscando pasos alternativos. En muchos casos, lo que les pasó es haberse quedado atrapados ahí a merced de bandas de venezolanos que eran delincuentes, ¿no? Hubieron 3 bandas de delincuentes ahí que se disputaban a estas caravanas de migrantes y trataban de inducirlos y llevarlos a pasos alternativos que ellos ya habían descubierto, ¿no? Y que eran pasos que la gente local los utiliza para pescar, ¿sí? Los pescadores, los que pescan en el río Carchi. Entonces tienen unos palitos, unos lugares, conocen unos saltos en donde pueden fácilmente pasar al otro lado, pero bueno, de todas maneras son sitios peligrosos. Los venezolanos pandilleros se adueñaron de estas partes. Y era terrible porque nosotros sabíamos eso, pero pues ¿a quién íbamos a denunciar? Realmente no hubo presencia ahí de la policía ecuatoriana, ni tampoco de la policía colombiana como para ayudarles. O sea, simplemente estaban a su suerte. No les podían ayudar porque ayudarles significaba como aceptar el hecho de que están permitiendo que los migrantes pasen al otro lado. Entonces simplemente se hicieron de la vista gorda y fue muy difícil, muy complicado el poder soportar eso, uno a sabiendas de lo que estaba pasando, ¿no? En estos sitios hubieron vejámenes terribles, asaltos, violaciones. Te digo esto porque pues ya por mi trabajo te he explicado de que frecuento estos lugares, entonces muchas veces incluso yo tuve que detenerme esperando que estos pandilleros pasasen por la carretera para que no me vieran y yo emprender mi viaje en bicicleta de regreso, ¿no es cierto? Ramiro, estamos Dime. hablando entonces que en la frontera norte, en estos pasos fronterizos que no son, digamos, los oficiales, que son tratados como trocha, a partir de la pandemia se volvió una suerte de trata de personas, Sí, comandados por habitantes venezolanos en la provincia del Carchi, pero también debió haber existido habitantes ecuatorianos que pues que les decían cómo pasar, ¿no? ¿Tú tienes más o menos ya, idea de cuánto cobraban esta migración de las personas? sí, ¿Era claro. costoso? ¿Hasta dónde llegaban? ¿Cómo se comenzó, digamos, este tipo de comercialización? Porque además podríamos pensar que responde a un sistema estructural, ¿no? Mucho más grande, precario, Ujú, en donde por no supuesto, hay legislación, donde no hay por institución que supuesto. proteja a los migrantes. Sí, ¿Cuál ha sido más o menos, digamos, el movimiento de estas bandas? sí. Bueno, tan pronto los venezolanos quedaron atrapados acá, entonces aparecieron pues estos personajes, ¿no? Que eran también parte de los migrantes que venían del Perú. Entonces eran personas armadas de machetes, bueno, pues uno les tenía miedo, ¿no? Si es que se los encontraba en la carretera solitaria, imagínate, ¿no? Entonces, claro, ellos cobraban entre $50, entre $30 y $50 el paso. Si no tenían, tenían que darles los celulares o algo así. Posteriormente, eh, la policía y el ejército supieron de esto, a raíz de que hubieron ya reportajes, especialmente de un periodista colombiano que se metió en esos sitios e hizo un reportaje acerca de ello, ¿no? Él pasó con los migrantes y con estos tratantes de personas. A partir de esas denuncias, entonces el ejército entró ahí, destruyeron esos pasos y estos pandilleros pues se diluyeron un poco, ¿no? Ya, cambiaron su modo de operación. En muchos casos yo me topaba a la gente antes de meterse en todo este sitio.
muy cerca de Tulcán. Entonces sí me preocupaba, yo les decía, no se vayan para allá, traten de pasar por acá. Bueno, un poco la gente descubrió de que habían otros pasos más asequibles que los utilizaban los comerciantes informales, o bueno, que les llaman los contrabandistas ecuatorianos. Entonces ellos utilizaron estos pasos y fueron ya parte de todo un ejército, de todo una, un conjunto de personas, usuarios de estos pasos, ¿no? Que son tradicionales acá, como por ejemplo, uno de esos, el más conocido, es el brinco, un Ujú. sitio utilizado por la gente acá. Entonces ahí ya no les cobraban nada a los migrantes venezolanos, pasaban pues, ¿no? De esa manera al otro lado. Y ahí viene pues también otro problema, ¿no? El problema que tenemos ahí es de que una población que se dedica a eso aquí en la ciudad de Tulcán, eh, les dio la oportunidad a los migrantes o a las personas venezolanas a ganarse un poco de dinero, ¿no? Ellos descubrieron de que podían cargar también, hacer el mismo trabajo que los ecuatorianos, cargando bultos, pasando al otro lado, y entonces hubo mucha gente venezolana que se quedó acá, que de alguna manera pues hacía esta actividad, se ganaba la plata, y esto dentro de la epidemia se volvió una suerte de, pues, un caldo de cultivo para eso, ¿no? Claro, Porque y en esas tenemos actividades es muy difícil estar con la mascarilla, ¿no? Porque tienen que pasar dos veces el río y bueno, terminan del otro lado muy mojados y todo, ¿no? creo que aquí podemos ver claramente, digamos, dos esferas de lo que tú nos estás contando, ¿no? En un primer momento, esta trata de personas, porque no hay de otra forma como llamarle, ¿no? Este coyoterismo dentro de Ecuador. Y después cómo esto va evolucionando y los habitantes migrantes de Frontera Norte, cómo van adquiriendo también, digamos, estas formas de economía alternas a una economía más macroestructurada, digamos, a una economía más legal, pero cómo esta economía comienza también a dinamizar la frontera ecuatoriana, ¿no? Porque no es una economía que se ha vivido aparte, pero en tiempos de pandemia a mí me parece que es sumamente interesante ver cómo otros habitantes, que además son habitantes que han sido despoblados, no solo de su territorio, sino además de la economía, del trabajo, de fuentes para ganarse la vida, comienzan a tener al cacho, al contrabando, como una alternativa para la subsistencia. ¿Cómo lo ves tú Yes. en Frontera Norte, digamos, esta actividad? Sí, bueno, el tema del cacho, del contrabando ha sido un tema bastante antiguo. Aquí en la provincia, pues desde el tiempo de nuestros padres, la gente acudía a eso. Era un comercio de poca monta en aquel tiempo, ¿no? Y era como algo alternativo como para ganarse un poco de dinero. En aquel tiempo las familias necesitaban más dinero de lo necesario quizá porque su forma de vida cambió. Era importante para las familias enviar a sus hijos a estudiar a la universidad, Claro. ¿no? Entonces los mandaban a Quito. Y entonces las familias comenzaron a hacer este ejercicio, este comercio, ¿no? Porque los estudiantes llevaban a Quito algunos productos, dígase usted café, diga porcelana, qué sé yo, zapatos y cosas así. Entonces los estudiantes se entregaban allá en los puestos del mercado Ipiales, en Quito, Ipiales porque vendían mercadería de Ipiales, y se encontraban ahí cosas pues de acá del vecino país, que eran muy bien recibidas. Entonces, esta forma de vida o esta alternativa económica se popularizó. La gente, digamos, de los estratos medios, populares por supuesto, hacían esta actividad, pero era una actividad, podríamos decir, sana, podríamos decir que no era una actividad que reportaba mucho dinero, sino de poca monta. En ese sentido, no se podría hablar todavía de contrabando, de contrabandistas, porque no había ninguna organización también, ¿no? Sino que era una cuestión espontánea y bueno, que solucionaba así la economía familiar. Este,
Pero posteriormente, conforme ha avanzado el tiempo, la cosa se ha ido agravando. También debo decir que en ese tiempo, si es que recurrían a eso, es porque no había la suficiente solvencia económica como para recurrir a otras medidas, ¿no? Que si la gente tenía dinero, no hubiese recurrido a eso. En algún momento se ha tratado de hablar de que el carchense es comerciante por naturaleza, y yo pienso que eso no es acertado. Más bien, ya son décadas y probablemente sea medio siglo en donde no haya habido más alternativa que recurrir a eso. Y aquí entra pues una crítica, ¿no? A la política económica aquí en la frontera, ¿no es cierto? En todo este tiempo no se ha desarrollado una economía basada en la industria, en la agroindustria, en el turismo, en la artesanía. No tenemos nada de eso. ¿Qué ha pasado después de 50 años de eso? Que este comercio se modernizó, ¿no? Entonces aparecieron otros actores. Los nuevos actores fueron gente que vinieron de otro lado también, del interior del país o de otros países incluso, ¿no? Entonces, gente que vino con capitales y gente que pudo invertir más en el contrabando y hacerlo ya con sus propios vehículos y hacerlo a gran escala, ¿no? Ese tipo de contrabando es otra cosa ya porque pasa por el puente, ¿no es cierto? Es organizado, eh, digamos que encontraron la manera de hacerlo, ¿sí? En donde se mueven bastantes recursos. En este sentido, ellos comenzaron a utilizar a la gente humilde, la gente pobre, ya como trabajadores de ellos para que les ayuden a pasar, ¿no? Entonces estamos hablando ya de grandes capitales que se mueven acá en la frontera y de nexos, ¿no? Con la gente que hace los operativos, ¿no? Bueno, en este caso podemos ya pues generalizar a muchas instancias del país en donde pues la ética no es la correcta, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, el paisaje se complejiza aquí, porque en la frontera entonces vemos los pequeños comerciantes, a ellos no les gusta que les digan contrabandistas, ellos son bastante enfáticos, dicen nosotros no somos contrabandistas, nosotros somos comerciantes minoristas, es decir, son más o menos los comerciantes de hace 50 años, los que pasan café, los que traen eh, Arberja. producto, ¿no es cierto?, de allá, del otro lado. Últimamente, durante la epidemia, pues traían alcohol, guantes, traían trajes de protección, eh, cosas que pueden vender acá que no requieren, que tienen buena acogida, ¿no es cierto? Hay algunos que se ganan la vida cargando, ¿no? Por encargo. Entonces traen un computador, traen un televisor, ya, pero ellos, ¿qué es lo que ganan? Ganan el diario, ¿no es cierto? Aproximadamente estaríamos hablando de unos 10, unos $20. Quizá algo más, pero es difícil, ¿ya? Y todo este asunto se volvió, podríamos decir, casi como, pues, tan surrealista, tan barroco, tan intrincado, eh, porque muchos de estos pequeños contrabandistas vieron que podían comprarse un caballo, ¿sí? Para ganar más. Entonces hubieron mayores inversionistas que dijeron, no, pues entonces yo me voy a comprar 10 caballos, ¿ya? Y entonces comenzaron también los que tenían más dinero a reclutar jinetes, a comprar animales y comenzar a hacer un comercio intenso, en donde podían ganar multiplicado lo que hacía una persona por 10 en un solo día, lo que significa bastante dinero, ¿no es cierto? Si eso lo van haciendo durante semanas, pues en realidad ellos estaban felices de que esto pase, ¿no? Pero la gente pobre siempre va a estar, pues, realmente sin ninguna alternativa, mayor alternativa, ¿no? Y se torna en un drama bastante complicado. Les recordamos, estamos conversando con Ramiro Cabrera, él es de la provincia del Carchi, un antropólogo que además colabora en la Casa de la Cultura en el núcleo del Carchi. Es interesante los temas que nos ha propuesto, principalmente entender que la frontera es
para nosotros más que un territorio, más que una línea fronteriza, una separación. La frontera representa entonces un sinnúmero de acuerdos y desacuerdos que nacen desde la propia población y que además nos presentan un sinnúmero de fenómenos que desde el centro no podríamos entender. Me parece sumamente interesante, Ramiro, lo que tú nos has acabado de contar, porque además recupera una memoria histórica del pueblo carchense, ¿no? Nos has dicho que hay una diferenciación grandísima entre los contrabandistas grandes, en los contrabandistas a gran escala, y lo que antiguamente llamaban cacharreros. Estos cacharreros que aún subsisten acá y que además nos has contado que logran, digamos, satisfacer las necesidades básicas de una población y más aún en tiempos de pandemia. Además nos has contado que este tipo de caminos, de trochas, de caminos que no son, digamos, los oficiales, han ayudado a la población venezolana a pasar y a llegar a su destino en uno de los casos, y en otros es que la población venezolana también se ha beneficiado, digamos, de este tipo de economía que la llamamos alternativa. ¿Cuál sería, Ramiro, desde tu punto de vista, la solución, digamos, para frontera norte ecuatoriana? ¿Cuál sería la alternativa ante una economía que además fue declarada deprimida en el 2015 y una economía que mandatarios y los políticos de turno que han ido y venido, digamos, en la frontera no han podido percibir? O sea, no, creo que ha faltado muchísima imaginación, Muy eh, bien. tal vez cambiar el chip de lo que creemos productivo o no. También siento que Carchi siempre ha sido considerado, como tú lo decías, como este espacio comercial, porque además, claro, cuando nosotros teníamos el Sucre era súper significativo el cambio, ahora es muy, muy complejo, pero ¿cuál sería la alternativa que podrían tener los carchenses después de la pandemia, que además las cosas se podrán poner un poco más oscuras? Mira, pues es una pregunta bastante difícil, que no la han podido resolver décadas de planificadores aquí en el Carchi. Pero lo que tú dices sí plantea una realidad. Bueno, deberían tener más imaginación, porque si durante 50 años al menos están haciendo lo mismo, al menos deberían intentar otra cosa, porque entonces sería una locura continuar con lo mismo. Pienso que el diagnóstico que ellos hacen del territorio carchense y nariñense deja de lado la cultura. Y yo te voy a decir algo que es tal vez un punto de partida desde mi punto de vista. El Carchi era considerada una ciudad o una provincia sin indígenas, ¿no? Hace aproximadamente pues 50 años, en los años 70, todavía se escribían libros acá, sociología, en donde decía que el Carchi no tiene indígenas, se hacían censos en donde no aparecían, la población era absolutamente blanca, porque ni siquiera mestiza se consideraba, producto de un racismo brutal. La gente o los campesinos con raigambre indígena tenían que pues disimular, ¿no? O esconder su origen. Ya. Los diagnósticos que se hicieron en aquel tiempo, en donde de pronto la industrialización, de pronto la modernización era la salida a una economía ecuatoriana, a la economía carchense, pues era la alternativa, modernizar, olvidarse del pasado, del agro, del campesino, todo lo que huela a indígena. Se negó tanto eso que pues el peor insulto acá era que te digan indio o que te digan estanciero, que significa que eres indígena. ¿Ya? En el mapa provincial no aparecía la palabra indígena, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos con las autoridades decían que indígenas, un momentito, indígenas desde Imbabura para el sur, ¿ya? Entonces toda esta mentalidad ha hecho que toda nuestra cultura real, con la que se amamantaron nuestros abuelos, esto haya sido motivo de vergüenza y sea el propósito de un olvido, ¿no? Yo creo que partiendo de ahí, todo lo que ha venido es, qué sé yo, ¿no?
tratar de hacer iniciativas, pero ajenas a nuestra cultura. Nosotros hemos perdido mucho. Y de pronto, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, el Carchi tiene un paisaje impresionante, ¿no? Porque es súper verde, o sea, es tan fértil, ya. Y es un terreno que no es, un territorio que no es erosionado. Eso significa de que muchos de los saberes agrarios todavía se los practica. Entonces, nomás que había que sentarse con estos campesinos y comenzar a recabar cuáles, cómo hacen, cómo siembran, qué hacen, todo esto. Pero los han metido en un tema, por ejemplo, del monocultivo de la papa o de la producción de la leche. Dos cosas bastante susceptibles. Cae el precio de la papa y todo el mundo está en quiebra. Baja el precio de la leche y todo el mundo está en la desocupación. Algún problema sucede con estos productos en la frontera, que hay una mejor oferta en Colombia por los precios y entonces las cosas se viran de mala manera para acá. Pero nosotros encontramos grandes territorios acá en donde lo que tienen es 3, 4 vacas, pero el prestigio es tener vacas, porque se piensan ganaderos, y han dejado de tener su chacra, su huerto, como se lo tenía antes. Yo en lo personal pienso, el dejar de lado nuestra cultura significó todo este atraso, ya esta mentalidad un poco mestiza, blanco mestiza, olvidando nuestras raíces, ha hecho, ¿no? De que, bueno, el terreno fértil para planificadores que vengan con cualquier idea, hagan un proyecto, ¿sí? Efervescente, que después no haya tenido continuidad, y todo vaya quedando en fracaso tras fracaso. Pues que me disculpen, ¿no? Yo no soy economista, pero puedo mirar. Si es que ahora me dicen qué fuentes de trabajo se han originado a lo largo de estos 30 años, pues entonces ya yo podré decir que estoy equivocado, ¿sí? Pero la demostración de todo esto es de que ahorita tenemos un ejército de gente, ¿sí? De desposeídos que prefieren infectarse del COVID, ya pasando la trocha con venezolanos que no tienen mascarilla, que se arriesgan incluso peligrosamente a lo que pueda pasar ahí, ¿no es cierto?, a los asaltos y este tipo de cosas, por llevar un poco, ¿ya?, de comida a sus hijos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con toda la represión que se está dando, porque desde la semana pasada está militarizada la zona. Y la gente que come de eso, que trae sus $10 para pasar la comida del día, ya no tiene, ya no puede. Bueno, por eso la gente dice, ya, entonces, ¿quieren que no nos dediquemos a eso? Pues entonces abran la frontera o que haya trabajo. Algunos dicen, desde hace 12 años nos ofrecieron trabajo a los comerciantes informales. 12 años estamos esperando eso. No sé por qué dirán 12 años, pero alguien se acuerda de que hace 12 años les ofrecieron. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, todo esto se va enrareciendo, ¿sí? Se va acumulando, se va desfigurando. Entonces, es como tratar de limpiar un poco el panorama para saber quiénes en realidad somos, qué podemos hacer. Pero yo quiero recalcar una cosa, estimada Carolina, porque yo no quisiera un futuro, ¿no?, de nuestra gente, porque hay niños que de la escuelita, si ya tienen 10 u 11 años, ya les llevan a cargar, para que ayuden a su papá o a su mamá a cargar una cajita para pasar al otro lado. ¿Qué educación les estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos fundamentando nosotros el futuro de nuestra provincia y de nuestro país? ¿Qué les estamos brindando? Probablemente ellos a los 15 años estarán haciendo lo mismo, habrán dejado sus estudios porque quizá puede ser que les vaya bien y de pronto les guste esa forma de vida, pero quizá en esa forma de vida, en este medio ilegal o informal, ¿no?, encuentren ofertas más tentadoras y peligrosas, ¿no?, que los lleven a la cárcel, como puede ser el tráfico. Mira, últimamente se han decomisado armas, se han decomisado droga, se ha decomisado lingotes de oro, ya en muchos de estos casos están extranjeros ahí, infiltrados, en otros casos los propios nacionales.
no es el futuro que yo quisiera para mi provincia ni para nuestros hijos, ¿no? Sumamente interesante lo que contextualizas, Ramiro, sobre todo porque hay que entender que en el contexto actual, digamos, en el panorama general del Ecuador, y aún más siendo frontera, creo que la situación se agrava muchísimo con respecto al tema de la pandemia y al tema de la sobrevivencia, ¿no? Creo que estamos hablando de poblaciones fronterizas que han encontrado en la informalidad y en la ilegalidad esta mezcla, digamos, de lo que se denomina economía subterránea, una Ujú. forma de subsistencia. Pero también nos has dejado con un buen hálito, digamos, al pensar alrededor de la cultura del Carchi, ¿no? Tú decías que el Carchi pues se ha alejado mucho de esto del indigenismo, y supongo que lo tienes muy claro el tema de la cultura pasto, ¿no? Porque además los pastos fueron los únicos que no fueron conquistados por los incas y desde ahí mantienen como una, digamos, distancia respecto a lo que nosotros tenemos como poblaciones indígenas en el centro. Te quería comentar además que yo conocí Carchi como hace unos 3 años, viví ahí durante 3 o 4 años. Y sí, en definitiva, cuando uno llega de ciudad a frontera norte, primero le desespera como esta manera apática, digamos, desde una subjetividad, pero después se comienza a acostumbrar y en Carchi encontramos una belleza especial, ¿no? La población, la tranquilidad, el poder comprar, digamos, el pan de mote, de cuajada, el pan de maíz, como cosas como muy sensibles que tenemos alrededor de la provincia. Tú sabrás, ¿no? Las aguas de Diondas, Tufiño, el mercado, la trucha, o sea, una gastronomía exquisita, pero además es una cuestión acompañada como de mucha calidez de la gente, de mucha Sí, sencillez. Creo que esto podría también ser una alternativa muy por atractiva supuesto. al momento del turismo, pero también explotar lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Cuál es la cultura? Porque cuando yo llegué, efectivamente yo buscaba artesanía, porque además es muy vistoso, ¿no? Entonces yo le decía a mi compañero, le decía, vamos a buscar artesanía, ¿dónde puedo ver? Y cometí como siempre, digamos, todos los carchenses, él me decía, vamos a pasear e íbamos al cementerio, ¿no? Entonces es como también las lógicas que cambian en esta frontera norte. Explícanos más bien un poco de cómo poder entender la cultura del cachi, porque de hecho existe, ¿no? Ya, perfecto. Sí, me has hecho una pregunta que a mí me gusta, ¿no? Claro, para mí mismo ha sido una búsqueda, porque yo pues vine trabajando en otros sitios, en fin, yo soy de aquí, pero volví hace 14 años y para mí ha sido como sacarme la espinita o ponerme la flor, ¿no? Dentro de mi pecho. Y buscando raíces, buscando indicios, buscando huellas. Primero, lo que a uno le impresiona aquí es, pues lo que dices tú, ¿no? La calidez de la gente. Siempre ha sido así la gente aquí. A la gente le gusta que hacerse amigos, ¿no? Compartir algo con la gente. Y eso no cuesta nada. Tenemos grandes y bonitas fiestas aquí dentro de nuestro folclore, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en Carnaval, en el Día de Difuntos y en algunas otras fiestas que podrían ser un motivo turístico. De hecho, ya lo son, pero bueno, eso puede ser mucho mejor. El tema de nuestras raíces, de nuestra memoria, se conserva bastante bien en el amor que nosotros tenemos al cementerio, a los difuntos, porque te recuerdo que el Carchi enterraba, ¿no? A sus muertos dentro de sus propias casas, ¿sí? No había cementerios aparte, los pastos cuidaban a sus muertos dentro de su choza, entonces hacían pozos ahí y ahí iban poniendo a sus abuelos, entonces teníamos como el mundo de abajo, ¿no es cierto? Y el mundo, el mundo humano, ya, pues, y el mundo de Dios, ¿no? Y debajo del fogón hacían ese pozo y ponían todo esto. Entonces había como una relación entre la vida, la muerte. Me parece que esa es una de las explicaciones para que tengamos un monumento acá en Carchi que por lo menos tiene como 100 años ¿no? de esculturas vivas, ¿no? El cementerio Azael Franco, que es también patrimonio cultural del Estado.
Eso en primer lugar. En la otra cosa tenemos todas estas cosas de la cultura, ¿no es cierto? La gastronomía, en fin, y algunas otras cosas. Pero sin embargo, somos desconocidos para nosotros mismos. Una manera que yo encontré como para demostrar que los pastos no estábamos desaparecidos, porque eso es lo que se decía, que de los pastos únicamente quedan vestigios en los museos, ¿no? Eso es lo que se decía. Mira, el 40% de las personas tiene un apellido en un idioma tradicional, que es el idioma pasto, ¿no? Eh, el origen de este idioma es del norte, es centroamericano, ¿sí? Es chibcha barbacoa, según los lingüistas. Entonces, nuestro idioma está emparentado con idiomas de la parte norte del Ecuador, como por ejemplo el idioma de los chachi, que es el chapalache, el idioma de los colorados o sáchilas, que es el zafiki, ¿sí? El idioma aguapit, ya, y muchos idiomas de la parte del sur de Colombia, ¿no? Como por ejemplo el paez, como por ejemplo el cebondoy, como por ejemplo el nasa, bueno, y el barbacoa. Así es que esto, a la vez que nos identifica como los pastos de hoy, ¿sí? Nos aboca a conocer más de nuestra cultura y a aceptar lo que nosotros somos. Metieron mucha vergüenza por el origen aquí, mediante la educación. Y de manera que, por ejemplo, dentro de las unidades educativas teníamos bastante bullying, incluso a la gente que se llame, ¿no? Que tenga un apellido así, pero el 40% lo porta. Así es que ese ha sido motivo como para hacer algunos proyectos, pues de hecho en ese tema yo he trabajado ya casi unos 7 años, ¿no? Con unidades educativas. Y hemos trabajado tanto que la gente comienza a enamorarse, pues, de lo que significa su apellido, porque sus apellidos son bastante poéticos. Eso ha significado como estudiar lingüística, y bueno, yo tengo, pues, tengo un cuento sobre el tema, tengo un diccionario sobre las palabras pastos, y esas han sido herramientas con las que yo he trabajado. Esto también nos hermana con las comunidades nariñenses, ¿sí? Allá aproximadamente 100.000 personas pertenecen al pueblo Pasto. Hay cerca de 30 resguardos indígenas, pero en el lado carchense apenas dos comunidades eh, se autoidentifican como pastos, con su propio territorio. Imagínate cómo sería la desestructuración durante la colonia de estos territorios indígenas en el Carchi. O sea, fue avasallante, fue súper violento y muchas de los territorios de esas comunidades terminaron en manos de hacendados, ¿no? De hacendados, oportunistas, y, en fin, ¿ya? Pero en los últimos años, quizá la última década, este movimiento ha comenzado a revertirse. Entonces, eh, muchas comunidades también están en ese proceso de recuperar su memoria, de recuperar su historia, y el tema del pueblo pasto comenzó a florecer, ya comenzó a ser parte del vocabulario de los alcaldes, comenzó a ser parte de, al menos, no en palabras, al menos en palabras de los políticos. Ya aquí también comenzaron a hacer los rituales de hacerse un poco indios, digamos así, entonces poniéndoles el poncho, poniéndoles el sombrero, pero de todas maneras las comunidades comenzaron a eh, poner de relieve sus símbolos, ¿no? Ya, en el mapa étnico ya aparece el pueblo pasto, lo que es bueno, y por otra parte, esto ha dado pie a que nuestra provincia ya sea considerada o comience a considerarse, a profundizarse el tema de la interculturalidad. Afros, ¿no es cierto? Afros carchenses, aguas, pastos, ¿no? Como las etnias, ¿no? Y el pueblo mestizo, ¿no? Como un poco la amalgama de todo. Esto nos da una riqueza formidable. Por una parte tenemos los Agua, que tienen su propio idioma nativo, tienen su territorio, tienen, bueno, es una comunidad selvática que ha estado ahí y cuando uno vaya puede estar en otro mundo tranquilamente, ¿no? Están los afrocarchenses, que son dentro del Valle del Chota, la mayor parte de comunidades están ubicadas en el lado carchense,
hay 24 comunidades afro en el Carchi versus 12 comunidades en el lado de Imbabura, ¿ya? Esto nos cambia un poco el chip que teníamos de la sociedad carchense blanca, ¿sí? Cuando en realidad es negra, cuando en realidad es afro, cuando en realidad es pasto. Ahora, del pueblo pasto, si el 40% tiene un apellido indígena, ¿cómo vamos a decir que los pastos han desaparecido? Ya lo que pasa es que hemos estado mirando para otro lado, no nos hemos visto a nosotros mismos. Y como hay un síndrome, podríamos decir, dentro de este olvido. El sacar una caricatura nuestra, o el haber aceptado esa caricatura, que es el pastuso. El pastuso que es chistoso, el pastuso al que le hacen bromas, el pastuso que es un poco tontito, un poco ingenuo. Pero yo digo, ¿cuántas veces a las mismas autoridades les han hecho esos chistes y nunca se dolieron? En realidad, todo eso surgió de un desconocimiento y un menosprecio absoluto a lo que nosotros somos. Sí, es verdad, nosotros somos parte del pueblo pasto, de los pastos, ¿ya? Y de ahí venimos nuestro origen desde hace 2500 años aproximadamente, en que se configuró esta sociedad. Pero de ahí hacia atrás, 10.000 años tranquilamente, porque hay indicios de la presencia humana acá y mucho más antigua, ¿sí? Pero el que nosotros investiguemos y aterricemos en lo que nosotros somos, ese es un gran paso y de pronto eh, puede ser ese comienzo, ¿no? De abordar hacia una playa, ¿no? Hacia un remanso, en donde podamos constituir nuestro orgullo, en donde podamos pensar en nuestros hijos de mejor manera, ¿no? Y verlos de otra forma, con otro futuro, con ese orgullo de lo que nosotros somos. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Ramiro Cabrera en este programa Hoja de Ruta Radio desde abajo. Creo que ha sido de suma importancia la conversación que hemos tenido contigo, sobre todo porque nos has englobado lo que significa el Carchi desde muchas miradas, ¿no? Desde la económica, desde el tema de la migración y además desde un tema muy interesante, muy sensible y que además nos constituye como seres humanos, que es el tema de la cultura y de la antropología. Seguramente estarán muchos interesados en tus libros. Ramiro, ¿dónde encontrarlos? ¿Y cuál sería tu mensaje final respecto a esta gran provincia del Cachi, que además es hermosa, ¿no? Para que la visiten no solo de paso, que se queden por ahí. Claro que sí. Bueno, cuando yo hacía estas investigaciones y siempre me voy a la frontera, me maravillo de la gente y lo que me puede contar, de todas las historias y las leyendas que en cada lugar del territorio habitan, ¿ya? Entonces, esa calidez siempre está acá, siempre está en nuestra gente. Somos una gente hospitalaria, es muy bonito entablar amistad acá, porque una vez que se hacen amigos, pues ya puedes decir que puedes llegar a su casa y bueno, eres parte de la familia, ¿no? Yo he dicho que la identidad es la alternativa, volver a lo nuestro, volver a nuestra cultura, nuestros vecindarios, a esta solidaridad. Mira, yo pienso que si no fuese por la solidaridad que hay en las familias acá o en los vecindarios, muy difícilmente sobrevivir a esta pandemia, muy difícilmente, porque a pesar de lo que digan, en realidad la asistencia o la ayuda gubernamental o de los organismos ha sido escasísima, ¿no? Y en muchos casos ha sido, como siempre, mediada por lo político, o sea, para la foto, ¿no es cierto? Y a gente que de pronto no lo necesita. Entonces, si no fuese por eso, no sobreviviríamos. Entonces yo digo, la identidad, nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras familias, esa es la alternativa. Yo pienso que si defendemos también nuestros valores, mira, yo pienso que de aquí en adelante el gran reto es trabajar en los valores, trabajar en elevar el coeficiente moral de nuestro país, ¿ya? Porque se ha visto por los suelos. Entonces, bueno, volver a la palabra de honor, a la gente de honor, ¿no? Como eran nuestros padres, como eran nuestros abuelos. Bueno, ese es el gran reto, ¿no? Y siempre lo haremos, porque ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿No es cierto?
Bueno, ese es mi mensaje. En cuanto a mis libros, se los puede encontrar, desgraciadamente, pues solamente acá, ¿no? O sea, al menos ahora. O hacerme un pedido a mi correo electrónico o a mi Facebook. Sí, En mi recuerda. Facebook estoy como Ramiro Cabrera, y entonces ahí me pueden encontrar. Claro que sí. Entonces, les recordamos a ustedes que hemos estado conversando con Ramiro Cabrera en nuestro programa Hoja de Ruta Radio desde abajo. Agradecemos su participación y también todos estos conocimientos que nos ha brindado alrededor de Frontera Norte del Ecuador. Les invitamos además a conocer Frontera Norte del Ecuador. Este es nuestro segundo programa que hacemos respecto a la provincia. Y dejarles con el mensaje de que existen bienes intangibles también que nos ayudan a recuperar lo que Ramiro mencionaba como la memoria histórica, pero sobre todo la identidad. Ha sido un placer, Ramiro, que me acompañes en estos casi 35 minutos y te agradezco mucho la participación. Te agradezco también, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Mi nombre es Carolina Álvarez y me despido. Saludos con todos.